molecular, la capa granulosa externa, la piramidal externa, la granulosa interna, la piramidal interna y la fusiforme. Son las 6 capas que forman la corteza cerebral, sobre todo en el área motora, donde predominan las células piramidales grandes, que es el origen de la vía piramidal. Estas células tienen unas dendritas pequeñas hacia arriba, con la cual se comunican con las células granulosas y las células de la capa molecular, y tienen una prolongación larga que forma la cápsula interna, que forma la pirámide al nivel del mesencéfalo, luego se disgregan en la protuberancia, se vuelven a unir en el bulbo y al llegar a la parte inferior se decusan en el 90% de las fibras para descender a los lados de la médula, en el cordón lateral. Y el 10% que no se cruzó se sigue bajando por el mismo lado en el cordón anterior. Aquí un esquema nuevamente de las diferentes capas. La capa molecular, la más pequeña, en la parte más superficial, después la granulosa externa, después la piramidal externa, la granulosa interna, la piramidal interna y las células fusiformes. Aquí tengo un esquema más o menos de la forma de las células. A ver, la vía córtico-espinal, la vía que produce el movimiento voluntario, un movimiento bastante rápido, pero poco exacto, poco elegante, poco preciso. Ese es el movimiento de la vía piramidal. La precisión se la va a dar el sistema extrapiramidal y el cerebelo. A ver, María Fernanda, sigue leyendo. Vía piramidal, córtico-espinal. El sistema piramidal o vía córtico-espinal es un conjunto de acciones motores que viajan desde la corteza cerebral, donde se encuentran la motoneurona superior, hasta las astas anteriores de la médula espinal, donde hace contacto con la motoneurona inferior. La vía córtico-espinal contiene exclusivamente axones motores. Cerca del 90% de los axones se cruzan en el bulbo raquídeo, del punto conocido como decusación de las pirámides. Esto explica por qué los movimientos de un lado del cuerpo son controlados por el lado opuesto del cerebro. La vía córtico-espinal se origina en las neuronas piramidales gigantes, células de Betz de la corteza motora. Los cuerpos neuronales en la corteza motora envían sus axones a los núcleos motores de los nervios craneales, principalmente del lado contralateral de los pedúnculos cerebrales, tracto córtico-peduncular, protuberancia o puente de Barolio, tracto córtico-pontino, el bulbo raquídeo, tracto córtico-vulvar. Sin embargo, la mayor parte de esas fibras se extienden hacia abajo hasta la médula espinal, tracto córtico-espinales. La mayoría de las fibras corticoespinales, cerca del 90%, se cruzan hacia el lado contralateral en el bulbo raquídeo, de decusación piramidal, mientras que algunas de ellas, el 10%, se cruzan a su nivel en la médula espinal. Los núcleos motores de los pares craneales son igual que los núcleos motores de las asas anteriores de la médula espinal. También son vía final común de Sherrington. Están influenciados por la vía piramidal y por el sistema extrapiramidal. Al igual que en la médula, la función es cruzada. Las vías que van del cerebro a la protuberancia, al mesencéfalo, al bulbo, a los núcleos motores de estas estructuras. En el mesencéfalo, el tercero y el cuarto son motores. Reciben estímulos motores de la vía piramidal del cerebro opuesto. En el mesencéfalo, el quinto, inerva al músculo masticatorio, es la raíz motora del trigémino, a los músculos masticatorios. También reciben influencia de la vía piramidal, que es la neurona motora superior. El núcleo del trigémino es la neurona motora inferior, o vía final común de Sherrington. En el bulbo raquídeo, bueno, en la protuberancia también están el sexto par y el facial, el sexto y el séptimo. También reciben impulsos de la vía piramidal del lado contrario. Cuando se lesiona en el facial, en el séptimo, cuando se lesiona
la vía piramidal, se produce una parálisis facial de tipo central y cuando se lesiona el núcleo del facial o su raíz, se produce una lesión periférica del nervio del séptimo par. Esto se va a diferenciar clínicamente, como ya vimos, porque cuando la lesión es la vía córtico-espinal, nada más afecta la mitad inferior del lado contrario de la cara. Y cuando es la vía del núcleo o de la raíz del séptimo, se paraliza toda la mitad del mismo lado de la lesión. La vía corticoespinal es del lado contrario. La vía del núcleo para afuera es del mismo lado de la lesión. Bien, en el bulbo raquídeo, los núcleos motores, el glosofaringio, el neumogástrico, el espinal y el hipogloso, todos reciben impulsos contralaterales de la vía espinal. Los fascículos que se van quedando en el mesencéfalo, en la protuberancia y en el bulbo se denominan córtico peduncular, córtico mesencefálico, córtico vulvar, según se queden en el mesencéfalo, en la protuberancia o en el bulbo. Y los que van hasta la médula se llama vía córtico espinal. Aquí tenemos un esquema de vía piramidal, cómo desciende por la cápsula interna, luego por el mesencéfalo en la parte intermedia del pie del pedúnculo. A los lados van las fibras frontopontinas y temporopontinas a los núcleos del puente para ir al cerebelo, para integrar la vía córtico-pontocerebelosa. Al nivel del bulbo se vuelven a concretar, a ir juntas en la pirámide vulvar, en la parte anterior del bulbo. Y al llegar a la parte inferior, se cruza el 90% de las fibras para colocarse en el cordón lateral de la médula. A ver, Mariana Reyes, lee el sistema extrapiramidal. El sistema extrapiramidal es una red neuronal que forma parte del sistema nervioso central y es parte del sistema motor, relacionado con la coordinación del movimiento. Está constituido por las vías nerviosas polisinápticas que incluyen los núcleos basales y los núcleos subcorticales. Ese sistema es llamado extrapiramidal, para distinguirlo de los tractos de la corteza motora que viajan a través de las pirámides de la médula. Los centros del sistema extrapiramidal se encargan de la modulación y regulación, control indirecto de las células del asta anterior. Los tractos extrapiramidales nacen principalmente en el área 6 de la carta de Brodmann, en el núcleo rojo, en la formación reticular del puente, en las olivas del bulbo raquídeo, en el núcleo vestibular inferior o espinal y sus neuronas diana en la médula espinal, vía final común de Sherrington. Están relacionados con los reflejos, la locomoción, los movimientos complejos y el control postural, complementando al sistema piramidal, que se encarga de los movimientos voluntarios fundamentalmente. Estos tractos están a su vez modulados por varias partes del sistema nervioso central, incluyendo el cuerpo estriado, núcleo escaudado, globus pálido, putamen, los núcleos basales, el cerebelo, los núcleos vestibulares y diferentes áreas sensoriales de la corteza cerebral. La vía extrapiramidal empieza en el área 6 de la carta de Brodmann, que es por delante de donde está la zona piramidal, que es el área 4, atrás está el área 6 y arriba el área 8, que es la de los movimientos conjugados de los ojos. De ahí brincan hacia los ganglios de la base, hacia el núcleo lenticular, hacia el globo pálido, y de allí al mesencéfalo, al núcleo rojo, a la formación reticular del núcleo del mesencéfalo, después a la protuberancia, al tegmento de la protuberancia, a los núcleos los núcleos de la protuberancia están en el núcleo vestibular, el núcleo del tegmento mesencefálico y el tegmento protuberancial. En el bulbo, la oliva vulvar, de ahí parten fibras extrapiramidales por la médula espinal para estimular o para controlar los movimientos piramidales en las astas anteriores. Todos estos impulsos, la piramidal directa, la piramidal cruzada, la rubroespinal, la tectoespinal, la retículo espinal, la olivoespinal,
la olivo espinal, la vesícula espinal, todas ellas van a estimular a la misma neurona del asa anterior, que se denomina la vía final común de Sherrington. Ahí tenemos la neurona recibiendo impulsos del núcleo vestibular, de la formación reticular, de las pirámides vulvares, de la oliva inferior. Todas las vías se van a estimular a la misma neurona, la vía final común de Sherrington.